Castilla y León ya no será la primera en ir a las urnas. Extremadura se adelanta. La presidenta María Guardiola ha convocado elecciones anticipadas, dice que no puede gobernar sin presupuestos, culpa a Vox y se planta frente al afán de Pedro Sánchez por aferrarse a la Moncloa pese a no tener aprobadas las cuentas. Pero la pregunta es inevitable. ¿Es una cuestión ética o estratégica? Porque su principal rival, el socialista Miguel Ángel Gallardo, llega a las urnas procesado por el caso del hermano del presidente del gobierno. Guardiola actúa por coherencia institucional o busca aprovechar el momento político. Con su decisión salta por los aires la idea del superdomingo electoral que muchos preveían para marzo. Extremadura marca así el paso, Castilla y León observa y la partida autonómica se acelera. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El gobierno podrá ocupar sillones pero no gobernar. Lo sentenció ayer Puigdemont desde Francia, pero su ruptura con Pedro Sánchez la verdad es que suena a un divorcio a medias, de esos que todavía no dan un portazo, no hacen las maletas ni se van de casa para siempre. De hecho, rechaza sumarse a una moción de censura con la oposición y quién sabe si finalmente el gobierno cumple con alguna de sus exigencias. Quizá podría Junts cambiar incluso de opinión y volver a ser su socio. La que sí que es firme en su decisión de convocar elecciones anticipadas es la presidenta de Extremadura ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos por la negativa de Vox. El 21 de diciembre será el día en que podamos ver la fuerza del Partido Popular, si la subida de Vox es tan apabullante como dicen algunas encuestas y si el PSOE se desmorona. Aunque en el caso extremeño no sería de extrañar. ¿A quién se le ocurre colocar como candidato a alguien procesado por varios delitos en el caso del hermano de Pedro Sánchez? Bueno, la pregunta en Castilla y León es clara. ¿Va a aprovechar Mañueco para adelantar la cita electoral y hacerla coincidir con Extremadura o mantiene su palabra del 15 de marzo? Laura Zembranos, buenas noches. Bueno, tú tienes la respuesta. Buenas noches, José Luis. Pues hoy Mañueco ha hablado de esto y se ha mostrado firme, no se deja influenciar por el adelanto electoral en Extremadura y confirma que en Castilla y León se agotará la legislatura. La diferencia entre unas elecciones y otras van a ser de apenas 3 meses. Y aunque la estrategia sea diferente, hoy Mañueco ha tenido buenas palabras para Guardiola. Dice que acierta con esta decisión y que es valiente. Nosotros no queremos vincular la aprobación de los presupuestos con el ritmo electoral. Prácticamente si se aprueban o no los presupuestos serán a final de año. En marzo acaba la legislatura, comprometí que íbamos a agotar la legislatura, agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo. En ese superdomingo electoral también se hablaba de Aragón, cuyo presidente sigue negociando con Vox los presupuestos, aunque no lo va a tener nada fácil. Laura tampoco prevé que vaya de momento a haber un anticipo electoral. Así es, no vamos a tener ese superdomingo electoral porque Aragón también se descuelga de los planes de Extremadura. Su presidente hoy confirma que sigue adelante porque ahora mismo están en pleno trámite de presentación y aprobación de los presupuestos. El objetivo sigue siendo el mismo, un presupuesto que consiga que Aragón siga siendo un motor económico en España. Por eso yo respeto las decisiones, faltaría más, que toman todos los presidentes, pero creo que las elecciones son la última opción. Y Feijóo ha dado también día libre a sus varones para elegir la fecha de las elecciones en sus comunidades y aprovecha la convocatoria anticipada de Extremadura para decirle a Sánchez que frente al bloqueo, pues eso, elecciones. Sí, José Luis, el líder del PP ha dado esa libertad que comentas a sus varones y hoy ha demostrado que les defienden sus decisiones, porque Feijóo ha valorado que se acuda a las urnas. Dice que es coherente. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente en el que nos queremos las cosas. Yo mismo he dicho que cuando por segunda vez un gobierno no puede aprobar el presupuesto, ha de consultar y ha de convocar elecciones. Es lo que ha hecho Extremadura. Bueno, Laura, ¿y qué opina de todo esto Vox? Pues desde Vox dicen que están preparados para acudir a las urnas donde sea, mañana mismo si hace falta, y creen que el PP le rechaza porque quiere acercarse y pactar con los socialistas.
está claro que lo que buscan es instalarse en el no hacia Vox para intentar llegar a acuerdos con el Partido Socialista, bien por acción o bien por inacción. Nosotros estamos preparados para que en cualquier momento pues, se convoquen elecciones en Extremadura, en cualquier región o incluso a nivel nacional. Bueno, la verdad es que vamos a acabar hartos de las pinzas de unos y de otros, de eso estamos seguros. Bueno, mañana se cumple un año de la terrible dana que sufrió Valencia y donde fallecieron 229 personas. Un aniversario que se va a celebrar con un funeral de Estado y que llega en plena tensión en las calles, donde miles de valencianos siguen pidiendo la dimisión de Mazón. El presidente de la Generalitat asistirá a este homenaje, pese a que las víctimas han pedido que no asista, que no vaya. Y mientras seguimos conociendo detalles de aquella tarde que dejan en muy mal lugar al presidente del PP. Sí, porque hoy hemos conocido más novedades. La última es que Mazón acompañó después de comer a la periodista Maribel Vilaplana hasta un parking. Allí llegaron poco después de las 7 de la tarde. Es un detalle que no se conocía hasta ahora y aún faltaría por saber qué pasó en la siguiente hora y media, porque el presidente de la Generalitat Valenciana no entró al CECOPI hasta las 8:30. Hoy Mazón pide evitar la confrontación. En unos días tan difíciles como estos, todos deberíamos ser capaces de abandonar la confrontación, un fenómeno artificial que solo busca contaminar la conversación pública y hurtar en ella el espacio que debería ocupar la información de los avances, de los logros que se van superando. Se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón. Bueno, pues no sé si coincidan conmigo, pero yo he visto como que hoy Feijóo ha dado un pasito más en esta exigencia de explicaciones al señor Mazón, porque es verdad que estamos conociendo datos y detalles importantes que él había callado durante todo este año y que son importantes también para saber la responsabilidad que tiene cada uno. Bueno, vamos a analizar este asunto, pero primero quiero que vayamos con ese domingo electoral, superdomingo electoral, que se nos ha venido abajo. Muchos titulares de periódicos ya lo daban por hecho, pero bueno, la política es así. David Felipe Hernández, con periódico en mano, me gusta que vengas con un periódico a cuestión de prioridades, una costumbre que se está perdiendo. Por favor, compren periódicos en papel. Bueno, hay que combinar lo digital y lo analógico. Sí, un poco... pero no olvidar el papel. Sí, hay que mancharse las manos de tinta, lo que podamos. Alberto Bustos, buenas noches. Muy buenas. Isabel Pérez Espinosa, buenas noches. Sandra Ámez, ¿qué tal? Isabel, ¿es una buena jugada para el PP arrancar con Extremadura, luego Castilla y León, quizá después Aragón? ¿O ese superdomingo hubiera sido una mejor opción? Bueno, es que a mí no me parece que las decisiones se tomen como jugada. Denominarlo o definirlo como jugada. La estrategia jugada, anda que no. No, porque si hubiera sido una jugada se hubieran puesto de acuerdo con una fecha, porque me parece mucho más impacto como proceso electoral el que se celebren a un mismo tiempo las distintas citas electorales, que algunas ya porque cumplen calendario y otras porque, bueno, pues el presidente de Aragón en algún momento sí que ha dicho en alguna declaración pública que tomará la decisión según cuál es el resultado del debate electoral. La presidenta de Extremadura lo había dicho desde un principio, que si no tenía el apoyo convocaría elecciones, pero sí que deberíamos distinguir cuál es la situación de cada uno. Son distintas, está claro. Claro, es que el PP en Extremadura no es la primera fuerza política. El PP en Extremadura no ganó las elecciones, cosa distinta que en Aragón, que sí lo son. El PP, María Guardiola es presidenta con el apoyo de Vox y Vox apoyó los presupuestos del 2024 y ahora mismo ha presentado una enmienda de totalidad y le ha retirado su apoyo. Entonces ella está en una situación de minoría, es que no es ni mayoría minoritaria, es que es minoría. Y en Castilla y León las elecciones van a ser dentro de 5 meses. León, si estás hablando de que van a ser en marzo, pues no vas a andar cambiando, no, ahora en febrero, ahora en diciembre. Y la realidad... Oíamos ahora mismo a Mañueco decir que es que casi la fecha de convocatoria de las elecciones, de los días que marca la ley electoral, son los mismos en los que se va a debatir el presupuesto. El gobierno siguiente puede llegar con un presupuesto ya aprobado, con un presupuesto prorrogado, pero el gobierno actual no es el que va a desarrollar el proyecto que han presentado, el presupuesto si se aprobara. ¿Cómo lo veis, Alberto, David, Sandra? A mí personalmente no me gustan los adelantos electorales
y creo que en general responden sobre todo a estrategias partidistas, sea quien sea el que las adelanta. Ni siquiera aunque sea incapaces el Parlamento de aprobar los presupuestos, aunque no tengan los apoyos necesarios. Es que tenemos casos. Era algo que era habitual antes, no había presupuestos, se convocaban elecciones, ahora ya parece como que eso... Sí, pero hay parlamentos que no aprueban presupuestos y gobiernos que no los tienen y siguen adelante, sea autonómicos o sea nacionales. Ha pasado en Castilla y León, pasa en el gobierno central. Pero por poner un ejemplo, los ayuntamientos no adelantan las elecciones, no pueden adelantar las elecciones. Tenemos más de 8.000 ayuntamientos en toda España. Muchos de ellos tienen problemas para aprobar los presupuestos y siguen adelante. Siguen adelante, gobiernan, hacen una gestión mejor o peor, pero no pasa nada. Termino, por favor. Y yo sí que creo que responde fundamentalmente... ¿Tú crees que un ayuntamiento, una institución, da igual la que sea una administración, puede estar sine die gobernando sin presupuestos? No, yo no digo sine die, Digo que creo que en general se convocan elecciones por estrategias partidistas. Cuando se cree que puedes tener un resultado, en este caso creo que María Guardiola pretende una mayoría absoluta, ya lo hizo Mañueco con Castilla y León cuando se adelantó y no lo consiguió, y ha sido un problema muy importante. En Extremadura podría llegar a pasar lo mismo, y creo que en general hay que tender a agotar las legislaturas. En este caso se hablaba del superdomingo, puede que no haya un superdomingo, pero puede que haya elecciones escalonadas, diciembre, marzo, mayo, de tal forma que el Partido Popular pretenda presentar un posible éxito electoral como una petición de adelanto de las generales. Vamos a ver lo que pasa, pero insisto, yo soy partidario de intentar agotar los mandatos de las legislaturas. David. Creo que forma todo parte de una puesta en escena, aunque haya dicho Núñez Feijóo que ella también actúa por su cuenta, pero sí que creo en un régimen de partido, en una coherencia interna y en las llamadas de teléfono pertinentes. María Guardiola ya metió la pata bastante, ¿no?, en su campaña electoral. Yo creo que ha sido uno de los mayores ridículos que ha hecho el Partido Popular, en este caso en la región extremeña, diciendo que... Pero más que en la campaña después, ¿no?, cuando dijo no voy a pactar con Vox y luego se tuvo que comer el sapo. En la previa ya estaba diciendo que tenía unos principios inquebrantables como política, que decir eso, que nunca pactaría con machistas y racistas, que no quería mercadear con los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Eso significa que quería atraer un voto de centroizquierda, un voto progresista, y una vez que ya se vio que no le alcanzaban los escaños, pues entonces a renglón seguido, José Luis, o sea, a la semana ya estaba pactando con Vox. Ella ya de entrada gobierna con esa imagen, vamos a decir, coja, dañada. Y eso permanece en el imaginario colectivo de todo el mundo como un ejemplo de incoherencia, no de coherencia, como dice Núñez Feijóo. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, es decir, es una estrategia, claro que no es estrategia, con el embolado que tiene el señor representante y candidato del Partido Socialista, que es Miguel Ángel Gallardo, que parece mentira que siga siendo la cabeza del PSOE en Extremadura, con la que está cayendo con el tema del hermano de Pedro Sánchez, cuando él ha sido... Claro, yo me pregunto, ¿cómo ha sido puede su protector? Que no haya otra persona... Claro, claro. Me está recordando aquellas palabras de Ana Sánchez en aquella pillada en las Cortes cuando dijo, no hay una neurona en este partido. Bueno, pues no hay una neurona en el PSOE de Extremadura que no sea capaz de ver que no se puede poner como candidato a un procesado, imputado, investigado... Pues yo me haría otra pregunta. Lo tengo por aquí apuntado. Tráfico de influencias y prevaricación administrativa en la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Y más sabiendo además que las elecciones se van a celebrar unos meses antes del juicio. O sea, no es que él va a seguir siendo no procesado. Es que haya más candidatos, que los hay, sino ¿por qué no le pueden quitar? Es decir, ¿por qué está ahí clavado con puntas y atornillado la silla? En fin, esto en la novela negra lo dirían rápidamente. Más vale por lo que calla que por lo que dice. Entonces, el pacto que tiene con Pedro Sánchez está claro. A mí me dejas aquí de candidatísimo, tú apáñatelas como puedas, que yo no me muevo de la silla. Y así están las cosas, tanto para unos como para otros. O sea, están feas. ¿Esto es salir a perder en Extremadura, en el caso del señor Gallardo? Seguramente. Yo creo que, por un lado, es valiente la decisión. Creo que no tendrían que coincidir, por ejemplo, elecciones autonómicas con elecciones nacionales. Al final se apaga totalmente las necesidades del territorio, y creo que, de alguna manera, ella va a poner en el foco las necesidades de las personas de Extremadura. Podría serlo, y que haya esa responsabilidad democrática con las personas, tanto que se habla ahora de las personas y la ciudadanía, tanto que lo repito yo en este ¿Y no crees, en este Sandra, que programa. este tipo de elecciones son casi plebiscitarias?
intermedias, ¿no? de cara a unas generales, y que el enfoque va a ser muy nacional muchas veces, aunque es verdad que, oye, pues desde luego que los candidatos van a intentar hablar de lo suyo, pero al final el titular grande siempre es más nacional casi que de las necesidades de las comunidades, y esto lo vimos aquí en las elecciones. Totalmente, siempre pasa, y eso creo que es lo que nos está llevando también a una desafección con la política. Nunca se atienden nuestras necesidades, vemos que siempre es una guerrilla de partidos, de personas, y nunca se sienten como nuestras necesidades en el centro, como personas que vivimos, por ejemplo, en este caso en Castilla y León, incluso en las propias Cortes de Castilla y León, muchas veces no nos sentimos ni identificadas, parece que son las Cortes nacionales en vez de las Cortes de aquí de Castilla y León. Creo que hay que ponerlo en el foco y de alguna manera es desmarcarse también de las nacionales. No sé si consideráis en esta estrategia que habláis de la señora Guardiola, que de alguna forma lo que trata es de colocar ante el espejo... Bueno, tú no hablas de estrategia, no. Isabel no habla de estrategia. No me pongas a lo que dicen los otros tres, que aquí no hay una... Bueno, pues no hay estrategia para unánime, Isabel, para el resto me han convencido de que sí. De que es una forma de poner frente al espejo a Pedro Sánchez y decir, bueno, mira, tú no eres capaz de cerrar unos presupuestos, no tienes los apoyos necesarios, pero te anclas y te agarras a la Moncloa como si no hubiera mañana. Sin embargo, yo veo que esto no sale adelante y me voy, que es un poco también lo que ha dicho Feijóo, aquí somos coherentes. A ver, la decisión es la de cada uno, pero es que en la situación del gobierno del señor Sánchez es todavía peor. Es que no tenga presupuestos, es que no prorroga los del gobierno anterior. Lo hemos dicho aquí muchísimas veces. No es que tenga unos presupuestos, no es que esté gobernando con unos presupuestos prorrogados, aprobados por este Congreso de los Diputados y presentados por este gobierno de coalición PSOE-Sumar. No, es que el presupuesto con el que está gobernando viene de otro gobierno, de otras cortes, de otros socios. Entonces eso ya me parece rizar el rizo. Decía Alberto que se puede gobernar con presupuestos prorrogados si los ayuntamientos lo hacen porque no tienen otro remedio. Evidentemente la ley no les permite disolver. Pero es muy difícil gobernar con presupuestos prorrogados. Sabes de sobra que el capítulo de inversiones no se prorroga, con lo cual ya te cercena una capacidad de actuación total. Puedes ir a leyes de créditos extraordinarios, es cierto, pero tienes que estar jugando, y sobre todo cuando ya vienes con 2 y 3 años hacia atrás. La situación nacional que teníamos hace 3 años no es la de ahora. Alguna vez nos deberían de explicar de dónde sacan el dinero para esto, para lo otro y para lo demás allá, si hace 3 años que no presentan un presupuesto. Pero dicho eso, yo creo que las decisiones son personales de cada uno. El señor Azcón ha decidido esperar, la señora Guardiola ha decidido convocar. Yo es que le reconozco una cierta capacidad de autonomía a cada uno. Los demás no lo sé, pero es que yo creo que cada uno tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones. Porque si realmente fuera una cosa coordinada, ella no hubiera anunciado el 21 de diciembre ya como lo hizo hace unos días. Dice, si no tengo los presupuestos, el 21 de diciembre son elecciones, sin contar con ninguno de los demás. Sí, es verdad de todas formas que en la trastienda están las conversaciones con Vox, y yo creo que en esta ocasión también el lanzamiento puede verse, intuyo, a que si la vez anterior al final se conformaron con unas consejerías de entorno rural, parques y jardines y servicio de bombero forestal y cosas así, yo creo que ahora sobre la mesa, por debajo de la mesa, hay otras consejerías más jugosas. Pienso yo, que a lo mejor por eso la valentía de anticipar, etcétera, etcétera, porque siempre se nos escatima a la ciudadanía lo que se habla en la trastienda, en la rebotica que decían los abuelos. Entonces todo eso no sale en los comunicados ni en el argumentario. Y yo estoy seguro de que Guardiola maneja ahora mismo ella en su baraja de cartas, como los viejos taures del oeste, está manejando unas cartas que no se nos muestran. Entonces, es verdad. Yo creo que el escenario de Guardiola es otro. Yo creo que el escenario de Guardiola, le decía antes, ahora mismo es la segunda fuerza política, y yo creo que ella lo que aspira, porque no creo que aspire a mayoría absoluta. Si tiene los pies en la tierra sabe que no va a alcanzar la mayoría absoluta. Yo entiendo que ella lo que aspira, lo que yo aspiraría en su lugar, sería tener una mayoría minoritaria. Es decir, vamos a ver,
ser la primera fuerza política que la izquierda no sume más que yo y forzar a Vox a decidirse sin necesidad de entrar en el gobierno. Que vete tú a saber si Vox quiere entrar en el gobierno. Eso es como lo veo yo creo que si fuera ella. Que quiere, desea y anhela. Lo que está haciendo el Partido Popular... A ver, es que si no gana las elecciones... Lo que está haciendo tanto Mañueco como Guardiola como Azcón es diciendo algo así como, señores, Vox no es un partido fiable, no nos apoyan los presupuestos, nos obligan a no avanzar en la legislatura... Pero luego pacto con ellos. ¿Se ha ido de los gobiernos? En cualquier caso, es un caso... Creo que necesitamos claridad. Es decir, ahora mismo con el escenario político que hay, nadie va a gobernar en solitario. ¿Qué pactos va a haber? No que estén debajo de la mesa, sino que nos los muestren. Y dependiendo de eso, seguramente que mucha gente cambia su sentido de voto dependiendo de qué pactos hay. No, pero si ya ha habido pactos. El Vox se ha ido de los gobiernos. Es decir, ¿cómo que...? Es decir, aquí no estamos hablando de pactos futuribles, pactos escondidos. Si ya ha habido pactos, Vox ha gobernado en cualquier caso, la estrategia... Y se han ido, pero eso no son un partido fiable. Pero eso no lo hemos sabido la ciudadanía a la hora de ejercer nuestro voto. Yo, como partido X, estoy dispuesta a negociar con... No, pero ahora los ciudadanos ya lo saben. No. Unos señores... ¿Cómo que no? Vamos a ver. No lo saben. ¿Cómo que no? Pero si esto es historia. Vamos a ver, Sandra, por Dios. Hubo unas elecciones, pactaron, Vox entró en los gobiernos y de repente por orden de Abascal se fueron. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que los ciudadanos no se han enterado de eso? En cualquier caso, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Le preguntaremos a los candidatos de PP y de PSOE si van a pactar con Vox o con Sumar o con Podemos. No nos lo van a decir. Bueno, eso ya os lo digo. En cualquier caso, yo el planteamiento que hacía es que la estrategia de Guardiola es muy similar a la de Mañueco aquí hace unos años. Es decir, Mañueco, que tampoco había sido el partido más votado, estaba gobernando con Ciudadanos, hay una crisis de gobierno con Ciudadanos y Mañueco es el momento para plantear unas elecciones, ganarlas y gobernar con mayoría absoluta. Le salió muy mal. Vox entró en el gobierno, Vox destrozó el gobierno, además, ha sido un mandato muy complicado estando dentro y fuera Vox, y yo creo que lo que plantea Guardiola es lo mismo. Hablábamos del tema de las... Te recuerdo, destrozar el gobierno es un poco duro decirlo, porque la mayor parte de las políticas que quiso implementar Vox no salieron adelante, o al menos las más sonoras. Es decir, mucho ruido era con la campaña esta del PP y pocas nueces. Sí, pocas nueces, igual que en Extremadura, igual que en cada lugar donde Vox ha querido gobernar, que ha demostrado una capacidad de gestión lamentable. En cualquier caso, ha sido un mandato muy complejo no para el gobierno de Mañueco, para Castilla y León. En cuanto a que ha habido políticas que no han salido adelante, veremos qué pasa en estas elecciones. Hablábamos de presentar o no presentar presupuestos. Yo soy partidario de que se presenten, también en el gobierno central, aunque se pierda. ¿Por qué? Primero, porque es un mandato constitucional y hay que cumplirlo. Y en segundo lugar, porque yo creo que no se nos puede hurtar de un debate político en el cual se pueda o no se pueda llegar a acuerdos. Yo estuve en un gobierno municipal 8 años. Presentamos siempre los presupuestos en tiempo y forma y en muchas ocasiones conseguimos apoyo de otros grupos políticos. Y eso yo creo que es pedagogía también de cara al ciudadano. Hay que debatir sobre las cuentas que nos afectan a todos y si se pierde, se perdió. Pero al menos hay que tener los números sobre la mesa. Por tanto, creo que hay que presentar los presupuestos siempre y si se pierde, al menos habrá cartas sobre la mesa de lo que piensa cada partido y todo el mundo se retrata, que es lo importante para los ciudadanos también. Bueno, quiero que hablemos también de Mazón. Mañana se celebra ese funeral de Estado en Valencia por las 229 víctimas de la Dana. Mañana se cumple un año de aquella trágica riada, la mayor catástrofe natural que ha vivido nuestro país. Y yo os pregunto, Sandra, ¿debe ir Mazón al funeral de Estado, pese a que las víctimas han dicho que no acuda? Pues ella ha dicho que sí, que asistirá. O sea, es algo que al final va a acabar asistiendo, pero yo creo que también escucharía a las víctimas. Con todo este proceso, esta desinformación, quienes están sufriendo son las víctimas. A quienes estamos revictimizando todo el rato es a las familias. No hay nada de claridad, cada día un suceso nuevo. Creo que tenemos que ser claras desde el inicio. Cada vez de la reunión, cena, comida, sale una cosa absolutamente nueva y al final creo que no nos tenemos que olvidar que ha habido casi 230 muertes con la Dana y creo que tenemos que ser consecuentes con ello. Y si la ciudadanía de alguna manera te está pidiendo, demandando eso, yo entiendo que al final es una decisión política, ¿no? que va a marcar un antes o un después, pero realmente es que no le quieren allí. Isabel, ¿qué te parece? A ver, a mí me gustaría que estuviera el presidente o presidenta de la Comunidad Valenciana en el acto funeral de mañana y que no fuera Carlos Mazón. Es que yo lo dije hace un año,
cuando se planteaba aquí que qué opinábamos sobre la continuidad o no de Mazón, y yo fui clarísima, Mazón no puede seguir siendo presidente de la Generalitat mucho más allá de 6 u 8 meses. Me parecía una temeridad dimitir inmediatamente porque primero estaba la emergencia, tomar medidas, ponerlas en marcha, y tú no puedes descabezar en ese momento, a 15 días de los sucesos, un gobierno y decir, pues ahora convocamos elecciones, no me parece el momento, ahora hacemos un debate de investidura, no me parece el momento. Que hubiera aguantado 6 meses, que le hubiera dicho, me voy a quedar 6 meses al frente del gobierno, pongo en marcha pues, las medidas más urgentes, y a partir de ahí, pues según la situación que tuviera y los apoyos que tuviera, un debate de investidura o unas elecciones. Con lo cual yo lo que me hubiera gustado es que no estuviera el señor Mazón. ¿Has notado hoy a Feijóo, digamos, más exigente con Mazón que estos últimos meses? La situación de Mazón es insostenible desde el día 1. Cuando me refiero a insostenible, y echa la salvedad de ese periodo como de transición o ese periodo transitorio en el que debería haberse ido, él debería haber anunciado desde el primer momento que no se iba a presentar a la reelección, que iba a hacer, bueno, pues ese mantenimiento del gobierno en funcionamiento, nada más, de forma administrativa. Y yo creo que es insostenible desde ese momento, y lo único que hace es aumentar el desazón. Entonces, yo entiendo que tiene que estar representado el gobierno de la Generalitat, porque es el gobierno de la Comunidad Valenciana, pero desde luego si lo que va a causar es rechazo y desazón, que vaya la vicepresidenta. Porque lo que se tiene que representar es al gobierno, no tiene que ir había voces críticas también de que asistiera Mazón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Carlos Mazón, no solamente... Pero ahí diría lo mismo. Las responsabilidades del gobierno de la Generalitat no eximen de las responsabilidades del gobierno central. Yo creo que hay responsabilidades repartidas en todos, en los dos gobiernos. Y hay frases, bueno, pues para la posteridad dichas por todos, por los unos y por los otros. Pero yo entiendo que cuando hay un representante político no va como Pedro Sánchez, como Carlos Mazón, sino que va a la presidencia del gobierno, está representando al gobierno de España y al gobierno de la Generalitat. En este caso, su propia figura, por su hacer, genera un rechazo personal, de piel, un rechazo de piel. Entonces, me parece que no hace falta esa imposición de yo voy porque voy, no. Que esté representada la Generalitat y tú vete pensando a ver cómo te explicas, si vas a seguir diciendo mentiras, porque no hay nada peor que decir una mentira que va creciendo y va creciendo. Más en estos casos. Aquí hay una cuestión muy clara, y yo creo que lo recordaremos todos en las fechas posteriores a esa tragedia enorme. Si hablábamos con cualquier persona del Partido Popular, y yo lo hice aquí, por ejemplo, fuera de micrófono, te decían, Mazón está amortizado, va a durar 2 o 3 meses, esto es insostenible. Lo que decía ahora Isabel, insostenible, pero ¿quién le ha sostenido? Es decir, lleva un año ahí, un año plagado no solo de mala gestión, sino de mentiras, incoherencias, incongruencias que se han ido sabiendo, destapando una por una. Si algo es insostenible, ¿quién te sostiene? Pues le ha sostenido Feijóo y el Partido Popular, porque Mazón ha salido ovacionado de cada convención del Partido Popular con sus compañeros en pie aplaudiéndole. Y eso es muy grave. Y Feijóo le ha sostenido. Y Feijóo dijo que había estado en contacto con Mazón toda la tarde y estaba informado minuto a minuto. Y era mentira. Por tanto, Mazón debe ser responsable con lo que hizo, y Feijóo también. Y el Partido Popular, que ha sostenido lo insostenible, también. David. De acuerdo al 200% con Pablo y en general con la mesa. Alberto. Con Alberto, perdóname. Y es que no solamente eso, sino, vamos a ver, creo que el pueblo español está demasiado acostumbrado a deglutir y a encajar tragedias terroríficas desde la pandemia, ¿no? Y luego como que nos han acostumbrado a pasar página demasiado rápido, ¿no? Es decir, a enterrar a nuestros muertos y ver en el telediario qué es lo que se ofrece al día siguiente, a la hora de comer. Entonces creo que quizá Mazón se ampara un poco en esta vorágine nuestra cotidiana, donde todo se olvida rápidamente, y él pensaba que la memoria de los teléfonos móviles iba a ser también tan olvidadiza, ¿no? Y cuando la jueza Nuria Ruiz Tobarra requiere, ante las mentiras de Mazón, la lista entera de las llamadas y la geolocalización, que es donde va a estar la clave de esa hora en vacío, donde Mazón brilla por su ausencia y mueren, calculado, 80 personas durante ese vacío temporal, y se activan las alarmas muy tarde y él llega tardísimo a la reunión de supervisión de la alarma de CECOPI, ahora y solo ahora ya dice que es que
bueno, después de todas estas contradicciones y mentiras, es que he acompañado al garaje a Maribel. Entonces, al final va a caer, pero va a caer porque la vara de la justicia le va a dar un zurriagazo en toda la cara y ya a Feijóo no le va a quedar más remedio que levantar el teléfono y decir, vas a dimitir. Porque si no, te ceso yo por mandato de partido. Bueno, es que yo creo que una solución sería... ¿No se lo ha pedido ya? Pues seguramente se lo ha pedido, seguramente. Y yo estoy convencida que se lo he pedido no una, ni dos, ni tres veces. ¿Y por qué sigue ahí? ¿Qué sabe Mazón que no sepamos los demás? No, para seguir apalancado Mazón ahí? claramente va por libre, si no recordar cómo reventó toda la negociación con Vox después de las elecciones autonómicas. ¿Quién reventó la estrategia o la planificación que tenía el Partido Popular? Exactamente igual que el PSOE no pactó en Navarra con Bildu hasta que no se habían celebrado las generales, se sospechaba que el proceder del PP iba a ser lo mismo, estar aguantando las negociaciones hasta que fueran las generales. Y Carlos Mazón fue por libre y sin contar con nadie, se sentó con Vox y anunció, sin contar con nadie, que había llegado a un acuerdo para el gobierno de la Generalitat. En 5 minutos, además. Ahí, catapum. Y sigue. Claro. Bueno, yo creo que, fíjate, si no quiere dimitir, por lo menos que ya anuncie que no va a ser el candidato. Creo que eso le daría... Que él está convencido, como dice David, que está convencido que se van a olvidar. Pues si quiere ayudar a su partido, al Partido Popular, bien sería... Tiene un problema, está viendo las encuestas y como ve que no hay un rechazo total a la gestión o al Partido Popular en Valencia, se cree que va la historia con él, pero es que hace 3 días pudimos ver una encuesta en la que claramente se decía que no sé si eran 6 u 8 de cada 10 votantes del PP seguirían votando al PP, pero cambiando de candidato. Yo creo que es que el señor Mazón no se ha enterado de nada. Hay una clave muy importante. Tanto Pedro Sánchez como Mazón saben que la opinión pública está instalada en el todo vale, a más a más. Es decir, el próximo reto se tolerará por parte de los españoles. Vendrá una catástrofe terrorífica y tendremos a un dirigente político igualmente catastrófico, incapaz, porque ya me diréis, el currículum de Carlos Mazón, puntos suspensivos, cuál es ante una situación de emergencia que tenía que haber sido de nivel 3, no de nivel 2, de nivel 3, alerta nacional, con los destrozos que ha habido, 30.000 millones de euros de pérdidas y estos 229 fallecidos. Entonces, la incapacidad política, y has dicho una frase mágica, la frase que para mí enterró en vida a Pedro Sánchez. Si quieren ayuda, que la pidan. Tú no puedes decir eso después de una catástrofe nacional de esta magnitud. Entonces, para mí ha habido una dejación por parte tanto de Carlos Mazón como del señor presidente del gobierno, que tenía que haber activado. La UME tarda y al día siguiente primero manda 56 militares. 56 militares al territorio en catástrofe. Entonces, la opinión pública, aun sabiendo que estas personas han sido incapaces de proteger las vidas de los españoles, pues todo sigue igual. Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. David, hay un apunte que creo que es importante. Pudo haber errores en todas las administraciones, personas, cargos públicos, responsables, pero lo que ha hecho Mazón y lo que ha hecho la Generalitat es insostenible. Porque además de los errores, ha sido un año entero de mentiras, de ignorancias y de incongruencias. Y la dimisión no es tanto por hacer o no hacer daño a su partido, que yo creo que a nosotros nos importará un pimiento. Es una cuestión de dignidad del pueblo valenciano, dignidad de 229 muertos y sus familias. No puede seguir ahí. Y no es normal que siga. ¿Que tenemos unas tragaderas enormes con todo lo que pasa? Pues probablemente, pero yo creo que ya es hora de reaccionar. Pero todo pasa factura. Vamos a cambiar de tema. Isabel, que vamos mal de tiempo. Bueno, mientras ya estamos inmersos en la cuenta atrás para ir a votar, como estábamos comentando antes, los procedimientos judiciales de los excargos del PSOE, ellos siguen avanzando, siguen adelante. El juez Puente niega agravio comparativo con Ábalos y Koldo y vuelve a denegar la excarcelación de Santos Cerdán. Admite el magistrado que puede ocultar y destruir pruebas. Efectivamente, porque el magistrado considera que aún hay riesgo de destrucción o alteración de pruebas que pueden ser esenciales para la investigación. No es la primera vez que el magistrado Leopoldo Puente desestima la petición de Santos Cerdán para salir de prisión. Ya sucedió el pasado 17 de octubre. El juez dice que comprende la impaciencia, pero que aún la situación no ha cambiado y que será puesto en libertad tan pronto como sea posible.
Bueno, y como ya saben ustedes, el caso Koldo está plagado de informaciones, a cual más vergonzosa y más propias de una película de Torrente. Un guión que sigue dándonos capítulos impropios de la clase política o la de sus asesores. El diario ABC ha publicado hoy un vídeo de Koldo García y cómo se entretiene a la espera de las decisiones judiciales cultivando frutas. No tiene desperdicio. Sí, lo van a ver a continuación. El exasesor de Ábalos invierte su tiempo recogiendo fruta que, según publica este diario, después distribuye en diferentes establecimientos de la zona. También le vemos haciendo deporte. Todavía tengo que recoger. Va el tema bien. Abrazo, colega. Son un tamaño un poco más grande que... Nada, me quedan 15 minutos, 16, y en cuanto termine te llamo, ¿vale? Venga, tío. Un beso. Hasta ahora, colega. Bueno, chaval. Hay que recoger todo esto. Ya hemos empezado y hay que seguir con todo, ¿vale? Si no, ya está. Mira, tenemos suerte. Incluso hay flores. Hay que moverlas. Venga. Ahí le ven, repartiendo fruta, el frutero corrupto. Sandra, no sé si te parece enternecedor verle recogiendo pitayas, frutas de la pasión, en sí creo gimnasia. que las frutas nos dan un poco igual, pero es una vergüenza ver un poco la situación en general que estamos viviendo en este país. Lo decíamos antes, ¿no? Parece que ya la ciudadanía nos volvemos ya con la piel de cristal también, de decir, es que ya da igual lo que hagan, que todo pasa de soslayo, nadie es responsable de nada, no hay una rendición de cuentas y sinceramente pues nos da un poco de vergüenza ver todo esto. Bueno, veremos cuál es la sentencia de este señor, que yo creo que va a ser condenatoria clarísimamente. ¿Qué os parece este vídeo? Mejor que cultive frutas. Si hubiera sido mejor que hubiera estado cultivando frutas siempre. No ahora, sino los años anteriores. Lo que pasa es que, claro, es que, oye, derrochaba tanta actividad, que el pobre ahora, claro, tiene que buscarse un hobby. ¿Qué va a hacer? Bueno, a lo mejor es la primera vez que trabaja en su vida, también te digo, es cierto, también es cierto, pero mejor que haga esto y podía haber hecho esto desde siempre. Parece que le pasa como a Ayuso, que le gusta la fruta. No sé si tendrán alguna similitud más, pero en principio parece que le suenan varias cosas, también la fruta. No sabemos si le manda cestas de fruta. Pues como le gusta Oye, tanto, puede ser. igual le manda cestas de fruta. David, que es un cinéfilo, ¿tienes aquí un guión de cine con todo esto? A mí me recuerda cuando Marlon Brando está recogiendo fruta en el jardín de su casa, ¿no? Y le da un infarto y se cae desplomado en El Padrino, ¿no? Está con las naranjas en esos telares allí con su nieto. Pero sí es verdad que hay una cosa clara, que es que Koldo también está empeñado en mostrar una imagen amable. Humanizarle, ¿no? Sí. Y entonces filtra ese vídeo, lo pone a circular por las redes sociales, sabe que los medios nos vamos a hacer eco de ello. Esto impacta en el imaginario colectivo. Pobre Koldo está ahí en su jardín, en cambio Cerdán está... Oye, pedazo vivero tiene, pedazo vivero, Está ahí con un vivero. ¿De dónde has sacado ese vivero tan grande? Entonces todo eso quiere decir que está pensado, que no es que de repente esta pobre criatura haya lanzado un vídeo al albur, sino que está muy bien pensado el plano, cuándo lo tiene que lanzar. Y es verdad que, claro, ha protestado Santos Cerdán porque ha dicho, vamos a ver, están estos dos haciendo vídeos, Ábalos no ha renunciado a su acta de diputado, se pasea como Pedro por su casa por Carrera San Jerónimo, ¿y qué hago yo en Chirona pagando los pecados del mundo? Entonces se ha enfadado, ha pedido que le revisaran esa primera prisión y le ha dicho el juez que Nanay de la China... Por segunda vez, Porque ese cargo funcional... Tercera vez. Es que el cargo funcional estructural significa que el control de las cuentas, el control de la clientela, lo llevaba en principio, porque yo no imagino a los cenutrios de Koldo y del ministro Ábalos llevando finamente el día a día de las cuentas, que era Santos Cerdán el que lo llevaba. Entonces, pero claro que sí, no es que vaya a destruir pruebas, las que habrá destruido ya, cuando fue a su casa, que aparecía el camión de mudanza llevándose los muebles. Ese hombre ahí dentro, su mujer o quien sea, bueno, está ya en el limbo todo, ¿eh? Evidentemente, el día que salieron las primeras informaciones sobre Koldo y Ábalos,
Cerdán no se quedó en casa tricotando. No, estaría haciendo algo más. El cuarto de baño, la cloaca iba que no algo veas. más estuvo haciendo, con lo cual ha tenido un año del baño, para no veas escribir tú. pruebas. Bueno, la verdad es que le ponemos un poco de sentido del humor, aunque esto es un tema serio y, en fin, veremos a ver lo que han robado, lo que han hecho, lo que se han corrompido. Nos enteraremos, querido, de la mitad. Bueno, ojalá ya por lo menos sea rápida la sentencia para enterarnos cuanto antes y deje el vivero ya. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos del anuncio de Puigdemont de romper con el gobierno y de todo lo que puede pasar a partir de ahora en este país sin el gran Puigdemont apoyando a Pedro Sánchez. Seguimos en cuestión de prioridades. El anuncio de ruptura ayer de Puigdemont con Pedro Sánchez no parece preocupar mucho al Gobierno y a sus socios. Desde Moncloa mantienen su disposición a acabar la legislatura y defienden su capacidad de persuasión pese al no rotundo de Junts. Laura. Pues sí, porque la verdad es que no pierden la esperanza, incluso creen que Junts podría dar marcha atrás y volver como socio. Hoy varios miembros del Ejecutivo insistían en que seguirán negociando y que todo continuará como hasta ahora, aunque confiesan van a tener que sudar la camiseta para sacar adelante los presupuestos. La mano tendida de este Gobierno siempre ha estado ahí. Una mano tendida que ha permitido aprobar importantes leyes, los presupuestos en la misma línea. Desde luego, vamos a trabajar sin descanso para presentarlos. Y también les digo, vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. Vamos a seguir dialogando y negociando cada una de las medidas y de las cuestiones que traigamos a esta Cámara. De hecho, hoy mismo la portavoz de Junts ha dicho que va a aprobar algunas de ellas. Si somos capaces de traer normas que son buenas netamente para toda la ciudadanía, que es lo que hemos hecho hasta ahora, digamos, no tenemos ninguna duda de que los grupos parlamentarios pues se verán abocados a negociar y a votar a favor. Desde el Partido Popular dicen que no moverán un dedo para acercarse a Junts y Feijóo cree que Sánchez tiene más pasado que futuro. Sí, porque el líder de los populares define a Sánchez como el principal problema de los españoles e insiste en que la legislatura así no tiene futuro, que sin presupuestos ni mayoría no se puede seguir. Todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. El señor Sánchez ya es el principal problema político que tienen los españoles y yo diría más, es el principal problema que tiene España. Con un presidente sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria, no se puede seguir. Bueno, ya saben que la militancia de Junts tiene la última palabra sobre la ruptura con el Gobierno, aunque muy raro sería pues que no saliera adelante. Durante mañana y pasado tendrán que responder a una pregunta muy concreta. La pregunta que le va a hacer Junts a la militancia es esta. ¿Está de acuerdo con la propuesta de la Dirección Nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos? Y es que Junts critica que el PSOE no avance en su pacto, pero podemos recordar las cesiones que sí que le ha concedido el Gobierno. Los primeros fueron los indultos a los líderes del Procés. Hablamos del año 2021. También la derogación del delito de sedición y la reforma de malversación. Ya más recientemente, la aprobación de la ley de amnistía y también la negociación en Suiza con un mediador internacional. Finalmente, también se ha logrado el uso del catalán en el Congreso y se estaban negociando las competencias en inmigración porque Junts no quería recibir a más menores no acompañados. Bueno, Laura, ¿y qué opinan nuestros seguidores sobre el futuro de la legislatura tras la ruptura de Junts, nuestros seguidores en las redes sociales? Pues sí, porque después de muchos momentos en la cuerda floja, una vez más nos preguntamos si esta vez Pedro Sánchez aguantará o no. Nuestros espectadores, hasta el 80%, consideran que sí, que logrará seguir adelante con la legislatura. Bueno, la ruptura de Junts con el Gobierno ya tiene una primera víctima en forma de ley, la de enjuiciamiento criminal, aprobada hoy en el Consejo de Ministros y que nace muerta porque no se aprobará en el Congreso. Una norma polémica que ha sido rechazada por asociaciones de jueces y que cambiará la forma en la que se dirigen las investigaciones penales actualmente a cargo de los jueces de instrucción para dejarlas en manos de los fiscales. También permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para dejar fuera, ojo, a partidos políticos y sindicatos.
La ley actual, aunque con más de 80 modificaciones en el camino, data de 1882. El Gobierno celebra que al fin se pueda reformar íntegramente esta norma, pero no parece que en la realidad se vaya a producir. La ley de enjuiciamiento criminal tiene que llegar a las Cortes y allí partidos como el PP o Junts ya han dicho que votarán en contra. Han tenido que pasar 12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que hoy el Consejo de Ministros apruebe la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Modulamos la acusación popular. Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas. Esta es la realidad que hoy existe en nuestro país. Bueno, no solo las organizaciones ultras, también el Partido Socialista se ha personado como acusación popular muchas veces, O sea que, bueno. David, una ley que Junts ha dicho que va a tumbar en el Congreso, la de enjuiciamiento criminal. ¿Qué te parece? ¿Que sindicatos y partidos políticos no puedan presentarse como acusación popular? Me deja bastante sorprendido, pero yo creo que lo que están aterrorizados es que esa ley beneficie a la ciudadanía y cuando metan la mano en la caja acabe perjudicando, sobre todo el tema del aforamiento, que yo creo que es lo más preocupante, y cómo mantienen su acta de diputado como si fuese la tabla de salvavidas ante casos terroríficos, ¿no? Entonces, una ley de 1882, ante todo, tiene que revisar que el político de turno, el mandatario de turno, no sea tan invulnerable, tan inexpugnable legalmente, es decir, que no tenga tantos privilegios cuando su conducta ha sido onerosa. Entonces, en el caso de Puigdemont está rabiosísimo porque, claro, sí es verdad que la ley de amnistía, que se había dicho que jamás se iba a trabajar una ley de amnistía, se hizo esa concesión, pues comenzando por él, a los dirigentes del proceso, pues pese a haber sido aprobada en el Congreso y debido a las trabas del Tribunal Supremo, pues todavía sigue siendo el preso de Waterloo, el prisionero o el prófugo de Waterloo. Por lo tanto, él es el primero interesado en presionar por ahí. Y luego otra pero cosa, ha habido concesiones, las hemos explicado antes. Bueno, un montón de concesiones. Importantes, además. Y luego protesta mucho por el tema de la aprobación de la transferencia de las competencias sobre inmigración de la Generalitat, que no se aprobó por el rechazo de Podemos. Pero ahora, igual presionando, pues Pedro Sánchez por ahí, el tema de la inmigración en Cataluña, esa transferencia igual la consigue. Y luego, en tercer lugar, las negociaciones de los lobbies en la Unión Europea, que no habían dado fruto con el tema del reconocimiento de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, que en esas conversaciones, porque esto en realidad pues es como en el MUS. O sea, esto es un amago. O sea, en realidad yo creo que no le va a dejar caer. Dice o sea, Junts, es una ha dicho forma de presionar. Miriam Nogueras, que Junts no es una parada técnica esta ruptura, sino el final de la vida. Esto ya es la agonía. Bueno, siempre es muy ¿Os lo exagerada creéis? esta chica. Como dice... La sobreactuación que suele tener Junts es una exagerada. Es brutal. O sea, no deja de ser una escenificación sobreactuada, como casi siempre, planteando algo que tampoco es una novedad. No han apoyado los presupuestos durante 4 años. Claro. 4 años. Es decir, lo cierto es que también nos tiene que llevar a la reflexión que, aunque haya habido cesiones, no habrá habido tantas, porque desde luego no apoyarte los presupuestos durante 4 años es que pedía mucho más de lo que se les ha podido ceder. Hombre, amnistía, malversación, indultos, si te parece poco importante esas cesiones. Ningún presupuesto aprobado. Es decir, Junts no ha podido sacar el presupuesto que querían. Que al final... No, pero si que sale ganando es Junts, no el Gobierno. Que al final, hablando de Cataluña, la pela es la pela y no han conseguido lo que querían. Por tanto, a lo mejor el Gobierno no está tan secuestrado como hay quien dice. Puigdemont sigue en Waterloo, el apoyo al independentismo se está desplomando en Cataluña. Y personas como Rufián, por ejemplo, que representa un partido que estaba, en principio, más a favor de la independencia que Junts, le vemos con una visión de Estado mucho mayor que la que tiene Junts, hablando fundamentalmente de temas nacionales. Casi nunca le vemos hablando de Cataluña. Por tanto, quizás se está dando la vuelta. ¿Qué ocurre? Que Junts percibe esto y tiene que ganar su espacio electoral, que está perdiendo con Esquerra y con Alianza Catalana, un partido xenófobo, racista e indecente. Junts pierde su espacio, por tanto, esta escenificación, insisto, como tú decías, sobreactuada, yo creo que responde a eso. Pero yo creo que también que les han prometido algo en ese pacto que no están cumpliendo por una parte, ¿no? Vemos el pacto como una manera de entrar al Gobierno,
pero no de gobernar con estabilidad, que es lo que se pretende con los pactos. Creo que tenemos que abrir un poco las mentes y ver que ahora tenemos que estar abiertas a pactar. Y yo... O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se pacte inicialmente, ¿no? Efectivamente. Que muchas veces hay mucho oscurantismo, no sabemos lo que se escribe. Tú pactas algo para asegurar esa estabilidad en el gobierno, pero si luego no lo cumples, ahí creo que hay problemas por ambas partes. Y también diría que nunca se diga nunca ni de este agua no beberé, porque creo que si tienen en la mano el poder del gobierno, cualquiera va a pactar con Junts o llámese quien sea, va a haber pactos. Es que es indispensable al final para que haya un gobierno. Entonces luego nos tenemos que comer las palabras cuando llega el proceso electoral y ver que nadie llega para gobernar. Entonces creo que seamos consecuentes también con lo que vendemos y decimos de alguna forma, y que pactar entra Pero dentro hay una cosa que de la están diciendo los democracia. dos a la vez, que es la razón de Estado. Es decir, tú negocias como en Cantarranas, cambiando cromos, lo que quieras, y te prometo la ley de amnistía. Pero si llega el Tribunal Supremo y dice un juez que no es amnistiable la malversación de fondos, pues es un pacto de agua. O sea, se te va como agua por banasto. Es que no, pero aparte de la amnistía que la aprobó acordaros que la votó en la primera votación, votó en contra de la ley de amnistía los propios de Junts. O sea que esto es como un desfase total todo. Ellos de los que se quejan, y una palabra que repiten constantemente es que les han estafado, que esto es la crónica de una estafa, que hemos sido estafados, que las negociaciones... Bueno, si ya partimos que cuando nos referimos a las negociaciones hablamos del Pacto de Bruselas y de la Mesa de Suiza, ya vemos que el escenario es raro. Es una variante de España. El escenario es raro. Pero claro, en ese pacto que nunca conocimos, porque los papeles firmados, el negro sobre blanco, que ahora dicen que nos van a enseñar, porque ahora yo no sé si ha sido Nogueras, que la verdad es que es maravillosa, porque nos dedica unas actuaciones teatrales, esas poses que hace, esas caras que pone. Yo es que quedo embobada mirándola, digo, pero esta chica es que ensaya mucho en casa. ¿Tú te refieres a aquella reunión con Pedro Sánchez que se la veía incómoda y quería demostrarlo? No, pero tú tenías que ver como cuando interviene en el Congreso. Bueno, dicha esta frivolidad. Ahora nos dicen que ahora nos van a enseñar el pacto de verdad para demostrar que el PSOE no ha cumplido. Claro, es que el PSOE, con tal de llegar al gobierno, prometían lo que fuera. Pues lo que decíamos antes, en vez de debajo la mesa, que nos lo enseñen de primeras. ¿Qué les prometió? Pues les prometió el referéndum, les prometió Cataluña Nación, les prometió todo eso, que si les escuchas ahora, uno de sus grandes llantos es que Salvador Illa está españolizando Cataluña, porque claro, en la lista de agravios también está que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Y claro, es que está españolizando Cataluña, es que es el delegado del gobierno de Sánchez en Cataluña. Entonces, claro, llega un momento que es como si se hubieran caído de un guindo. Pero no olvidemos... ¿Os creéis o no os creéis la ruptura anunciada ayer por Puigdemont ha dicho que reflexionen. Yo no me lo creo. No, ha dicho reflexionen. Ha dicho reflexionen. Antes es reflexionen y recapaciten. Es un farol. Y la portavoz del Gobierno ha dicho algo así como no duden de nuestra capacidad de diálogo y persuasión. Entonces, dicho eso, ya están avisándose. Antes hablábamos de las elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla, León, Aragón. Vamos a ver cómo evolucionan esas elecciones, qué resultados hay y qué cálculo electoral hace cada uno, el Partido Popular, Junts o el Partido Socialista. Antes hablábamos de Rufián. Rufián dijo ya hace un par de años, usted hará presidente a Feijóo. Es decir, yo no me creo, no digo pactado, pero no me creo que esto no esté hablado con el Partido Popular. En cuanto a momento estratégico para... ¿Tú crees que Junts y Feijóo hablan la oscuridad? Bueno, la oscuridad como todo. O sea, aquí pedimos luces y taquígrafos y nadie los pone. Que hayan hablado seguro. Que el momento les puede venir bien a todos para generar cierta tensión también. Insisto, vamos a ver de aquí a 4 o 5 meses si esto se confirma o no. Yo no estaría por asegurar que las elecciones generales sean en fecha. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Mejor escenario que tiene ahora, Junts no lo va a tener, ¿eh? No, por eso digo. Mejor escenario que tiene ahora, con lo cual él tiene que alargar esto hasta el 27 y si pudiera hasta el 28 también. Mejor escenario no va a tener. Mejor escenario ya veremos. Quiero decir, aquí cesiones han hecho todos. Cuando estuvo Aznar y el pacto del Majestic, que no son al de Suiza, pero es un pacto muy importante, hubo cesiones brutales. Yo me imagino ahora que se decidiera como entonces quitar la figura del gobernador civil, bueno, esto ardía. Y se quitó la figura del gobernador civil con Aznar
y con Puyol. Ahora, que hay una cosa, con el del 3%. Hay una cosa muy importante que se habla siempre de los presupuestos generales, que están en liza, ¿no? Pero hay temas que han defendido tanto Junts como el Partido Socialista, como cualquier opción política, que están paralizados, empezando por las ayudas a los afectados a los incendios, las energías renovables en una política que había del Ministerio de Transición Energética de cogeneración, las ayudas a los empresarios por los aranceles de Donald Trump, las subvenciones que habían previsto de carácter comercial. Es decir, hay muchas derivadas secundarias que este señor está frenando. Entonces, los presupuestos generales, de acuerdo, pero el día a día del ciudadano había una serie de leyes que estaban y de reales decretos aprobados en Consejo de Ministros que están paralizados por el juego de trileros políticamente hablando, que es el interés particular, empezando por el señor Puigdemont. Puigdemont lo dijo clarísimo ayer, dice, Junts no está para dar estabilidad ni a España ni al gobierno de España. No engaña a nadie. A ver, él no engaña a nadie, lo dijo claramente. Junts no está para dar estabilidad ni a Pedro Sánchez, ni al Gobierno de España, ni a España. Junts está para sacar beneficios para Cataluña. Lo que nos beneficie los vale y los problemas de los demás nos da hablamos de lo cálculo mismo. electoral y a Puigdemont, a Junts, le está yendo mal en Cataluña. Pero por Insisto, eso hay dos está partidos, a izquierda y derecha, que le están superando. Y Junts se puede quedar como cuarta fuerza política o quinta fácilmente en las elecciones catalanas. Alberto, si ya tenemos un gobierno bastante complicado a la hora de sacar leyes y normas y legislar con este gobierno Frankenstein y con tantos socios, con la caída de Junts, ¿qué va a pasar en este país? Bueno, el gobierno Frankenstein lo denominas tú, yo no lo denomino Bueno, lo así. denomina todo el mundo, déjame todo el mundo permíteme esa licencia. Todo el mundo no, yo no lo denomino. Bueno, un gobierno complicado, vamos a decirlo complicado, con muchos socios. Gobierno complicado, con muchos socios, realmente gobernando un socio. Creo que fue Rubalcaba el que habló de gobierno Frankenstein, fue el que primero que acuñó ese nombre. Yo no lo uso, pero me parece bien que lo quiera usar, no pasa nada. Hay un socio de gobierno que es Sumar en este caso. Y con las dificultades que hay, se han sacado adelante muchísimas medidas, como la subida del salario mínimo, como pero la yo hablo subida a de las futuro, pensiones. yo hablo a partir de ahora. No, pero yo también hablo de lo que se ha hecho, que es importante. Pero yo te estoy preguntando qué va a pasar a partir de ahora. La gente que está en sus casas dirá, ¿pero qué pasa? ¿No se va a aprobar ninguna ley? ¿Habrá algunas que sí? No, pero para hablar de futuro, cuando estamos diciendo cosas que no han salido, efectivamente, David, otras sí que han salido. Sí, claro. Cosas que han beneficiado mucho la calidad de vida de los españoles. Faltaría más que no hubiera salido nada. Salario mínimo, becas, pensiones, los mejores datos de empleo de los últimos 18 años y esas medidas votadas todas en contra por la derecha. Por tanto, inestabilidad del gobierno y una visión, llamémosle Frankenstein también si quieres, de la derecha. Y no, entonces, el futuro, vamos a ver cuál es. Evidentemente, todo el mundo podría querer para sí una mayoría absoluta, pero antes lo decía Sandra, es impensable una mayoría absoluta. Por tanto, hay que pactar, hay que enseñar los pactos y los ciudadanos tenemos derecho a conocerlos y valorarlos. Y lo dije antes, y los presupuestos que se presenten siempre y que todo el mundo se retrate. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, conocer lo que hacen nuestros representantes. Yo creo que sepas lo que rechazas y que sepas lo que y que la gente sepa lo que estás rechazando con tu voto y cuáles son tus alternativas. Para bien o para mal, y lo hagan todos. O las razones por las que tú no apoyas unos presupuestos o una ley o cualquier otra iniciativa, porque mi alternativa es esta. A mí no me gusta ni que se aprueben por sistema porque son los míos, ni que se rechacen porque no son los míos. Yo creo que ha sido un órdago. O sea, ha sido un órdago porque desde el principio de la investidura última, desde Junts, había un diputado que está en las declaraciones, dice, si no rellenamos nuestra buchaca, la buchaca con logros tangibles, dijeron ellos, lo haremos con la cabeza de Pedro Sánchez. Entonces, llevan así todo el tiempo. De hecho, ha evitado decir Puigdemont el tema de la convocatoria de elecciones, el tema de la moción de censura, se ha callado el ultimátum. ¿Por qué no le pide la moción de confianza ahora? No se lo pide, porque no está en sus planes. Entonces está jugando al mus y Pedro Sánchez le va a seguir la corriente y le va a dar, pues bueno, pues una pequeña negociación, un pequeño avance, aquello de la cooficialidad y todas estas cositas pequeñas, porque además, y has dado una clave, como Alianza Catalana le está comiendo la tarta, tienen que ser más papistas que el Papa, más separatistas que la ultraderecha catalana. Entonces, en ese sentido, tienen que reposicionarse haciéndose fotos, haciendo declaraciones y amenazando al presidente del gobierno. ¿Tú crees que esto es un lloriqueo, un enfado puntual? Yo sinceramente creo que las elecciones de Extremadura, ahora mismo en diciembre, y las de marzo de Castilla y León van a marcar un antes y un después. Al final va a ser el experimento social, perdón la expresión tan
de calle, pero un concurso de meadas, de ver quién saca más votos, qué acuerdos se consiguen. No me has pedido perdón, ¿eh? Y ahora mismo... Un curso de meadas, que votamos todos, ¿eh? Es peor que lo de Frankenstein. Sí, Unas elecciones no son me un has dejado a mí como... social, perdona que te diga, ¿eh? Es político. Vamos a ver. Todo es estrategia y todo es política. Y ahora mismo lo que vemos es mucho ruido y en el que no están prestando atención a las necesidades que tenemos, donde se está hablando de vivienda, donde se está hablando de la situación de precariedad que tenemos las personas jóvenes ahora mismo, de derechos sociales, creo que hay muchos temas que hay que hablar y que nos están poniendo de la mesa, simplemente hablar unos contra otros de ellos mismos, pero que no se olviden que quien le vota somos las personas que estamos por detrás y a las que tienen que prestar atención. Que son las listas cerradas, es decir, porque llegan los más zopencos a la cúpula. O sea, tenemos en Estados Unidos, pues por lo menos tienen los caucus, tienen sus elecciones locales, el líder local es el más admirado, es un hombre que se ha pasado toda la vida ayudando a la comunidad de vecinos. Joder, pues el presidente está... No, ya lo sé. Bueno, pues anda, no me hables de... Bueno, Cuidado que con lo pero que quiero tienen decir que ahora... por lo menos en la circunscripción, por lo menos se conoce a la gente. Pero es que aquí, al final, con esto de las listas cerradas, te encuentras a gente que no ha tenido más oficio ni beneficio que dedicarse a la política. Bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, hay muchos, mira, te estoy poniendo el ejemplo de Pedro Sánchez, de Mazón y de mucha gente que está, precisamente los que más meten la pata, que yo creo que al no haber hecho un ejercicio y un oficio en la vida social y en la vida de su comunidad y haberse arremangado con los asuntos del día a día, pues han vivido toda la vida dentro de un régimen de partido, que es una esfera de nubes donde tienen que obedecer al líder y donde tienen que escalar y posicionarse y trepar para que les hagan casito. Pero no han triunfado en sus distintos ámbitos del conocimiento, que es lo que a mí me produciría admiración. Oye, fulanito, un gran y extraordinario jurista, ¿qué tal? Ha sido reconocido, pumba, pues un senador o un diputado, pero hay demasiados que no han cumplido con los oficios vitales del resto de los seres humanos que estamos aquí. Entonces yo creo que eso se les nota mucho, pienso yo, ¿eh? Sí. Bueno, y tal y como está la política, a ver quién se mete, a ver quién se mete. Hay de todo, pero los que no son todo. muchos. Los que no son muchos. Pero la realidad es que, volviendo al tema que estábamos, el señor Puigdemont va a tener que dejar sus deseos de volver un poquito para atrás porque sus alcaldes le están diciendo nosotros también estamos aquí, ¿eh? Pues y nosotros también queremos arreglar lo nuestro, ¿eh? Además, el independentismo siempre ha sido un reino de taifas muy mal llevado. O sea, que quiere decir que siempre han tenido, desde los tiempos de Jordi Pujol, al final han ido resquebrajándose y multiplicándose todas las sensibilidades del independentismo. Independentismo más ultra, independentismo más centrado. Ahora Rufián se centraliza, se nacionaliza, viene mucho a Madrid y entonces está más tranquilo. O sea, hay un espectro para todos los gustos. Entonces, ante ese carajal, pues Puigdemont tiene que posicionarse como el líder del separatismo, como lo había sido en un momento. Pero el mejor ha sido Rufián hoy cuando lo ha resumido, ¿eh? No le habéis oído decir pesados, es que son unos pesados, sí, son muy pesados. Sí, pero hace unos años no decía son muy pesados, decía, no, pero, tiene toda la razón del mundo. No, pero lo decía yo antes, ¿dónde nos quedó aquella lo de pesados? ¿Dónde nos quedó aquella moción de confianza que nos tuvo 3 meses o 4 meses? Que si te exijo la moción de confianza, que si la presentas, llegaron a llegar a una iniciativa, recordar, una proposición no de ley. Sí, fue beligerante. El grupo de Junts, exigiendo la moción de confianza, la retiraron aquella mañana. Pues qué sencillo, ahora sí que venía, ¿no? A cuento. Exactamente. Ahora sí que venía a cuento. Ahora es el escenario perfecto que justificaría solicitar una moción de confianza. Señor presidente, sométase a una moción de confianza. Yo creo Luego también me encanta la cara que se les ha quedado a los del PNV. Yo creo que le ha mandado... Aitor Esteban no sabe ni cómo contestar. Bueno, ha dicho claro, que es difícil esta legislatura, lo ha dicho. Que claro, va a ser no, porque es que ahora si desaparecen los apoyos de unos ya no sacan ni los de los unos, ni los de los otros, ni los de los otros. Al final a los socios se les acaban cayendo todos los compromisos. Yo creo que cuando Pedro Sánchez porque necesitan la confluencia de todos los votos. Cuando Pedro Sánchez ha dicho calma, calma, la mano abierta, la mano tendida, él sabe que no le han destronado de momento. Claro que no. Porque, bueno, no solamente los espías, sino que realmente a lo mejor hay un WhatsApp... O sea, no va a haber un adelanto electoral claro, porque Junts deje de apoyar. Exactamente, claro, exactamente. Claro. ¿Pero por qué? Si ya ha dicho él que él puede gobernar sin el Parlamento. Sí, sí. Claro. Lo dijo hace unos cuantos meses, ¿no? Dijo, bueno, pues si no tenemos presupuestos llegaremos al 2027. Y si se tiene que gobernar sin el Parlamento, pues yo gobernaré sin el Parlamento. ¿Para qué necesita a los de Junts? Y ninguno negamos los avances en materia social que se ha hecho, que son que hay que reconocerlos, ¿no? En ese sentido, y se está trabajando en ello, que ese es el problema, dejar en el aire
lo que decía Sandra, es decir, todo eso que es lo que importa, que es la vida de cada uno de nosotros, es lo que queda suspendido en el aire. Ese es el problema. Y que podrían ser más con un buen presupuesto. Claro. Hay muchas medidas que no pueden tomarse porque no falta dinero. Claro. Bueno, vamos con la viñeta de Nieto. Nos abre hoy un debate interesante, que lo voy a trasladar también a esta mesa, en el que está inmerso ahora mismo el mundo universitario. Vean. Se observa mejor la vida con una luz encendida. La Universidad de Burgos ha abierto los primeros expedientes de expulsión a alumnos por uso indebido de inteligencia artificial. A uno de ellos le han sancionado con 1 semana sin ir a clase y a otros 2 con 2 semanas sin ir a clase. A lo mejor el régimen sancionador también lo ha elaborado una inteligencia artificial. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues ahí lo ven, ChatGPT, Grok, bueno, todas las inteligencias artificiales que hay en este momento. Le voy a preguntar a Sandra Amez, porque es la más cercana a la universidad, la que antes ha salido de las aulas, el resto ya ni se acuerdan de aquellos tiempos. No había inteligencia artificial. No había inteligencia artificial. No había ni en tu caso tampoco, esto ha empezado hace Bueno, he poco. vuelto a entrar otra vez, así que no... ¿Qué te parece? ¿Es un problema, quiero decir, al final que los chavales hagan sus trabajos, sus tesis, sus doctorados, incluso con la inteligencia artificial? Creo que no es un problema, es como todo. Lo mismo que cuando empezamos a tener portátiles de ¡wow! Van a escribir los trabajos a ordenador. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Hay que enseñar a ese uso, que no sea indebido, como decía el compañero, ese uso de la inteligencia artificial, cómo usarlo y aplicarlo correctamente en las diferentes tareas. No obvio está, no copiar, pegar absolutamente todo, y ese uso de cómo utilizar esa herramienta. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y nos está ahorrando a todo el mundo un montón de horas en cuestiones de nuestro trabajo. Que dejamos de pensar, Sandra, es el problema, que dejamos de pensar, de ser creativos, de darle más vueltas al cerebro. Y de expresarse. Y de expresarse. Porque Claro. ayer tuve la experiencia en reportaje en profundidad que hacen el proyecto, ¿no? Entonces de repente abres Aula Global y dices, oye, pues qué interesante, qué bien, qué todo, qué ordenado, qué asombrosamente perfecto es todo. Y entonces digo, bueno, pues ahora a exponerlos. Exacto. Claro. Había un abismo entre la capacidad verbal de los chavales y lo que me habían enviado Aula Global. Y entonces ese abismo significa que hay un ente como 2001, una odisea del espacio, HAL, que decide más o menos cómo ordenar el pensamiento. Y eso es lo que a mí me preocupa, la capacidad de comunicar a los demás. Y les preocupa a los profesores. Yo tuve el otro día la oportunidad de una reunión con varios profesores de instituto, en el cual me hablaban de chavales con 15, 16 años, no eran universitarios, que presentaban trabajos prácticamente idénticos. Iguales, sí. Claro. Con diferencias. Bueno, hay instrumentos para detectar si se ha utilizado. Sí, pero ¿qué ocurre? Los profesores son listos, lo van pillando. No, pero estaban muy preocupados porque al final tienes que estar permanentemente como un policía buscando y no siempre lo encuentras, ¿no? ¿Qué conveníamos en aquella reunión? Que hay que recuperar, lo decía David, la expresión oral. Claro. Y hablaban de hacer exámenes orales y hablaban de exponer trabajos orales, lo cual viene fenomenal. Y hacemos de la necesidad virtud, porque estamos todos perdiendo seguramente esa capacidad de expresarnos. A lo mejor mandamos un WhatsApp rápidamente, pero no nos expresamos. Y decían, bueno, pues los trabajos tú lo presentas y luego lo defiendes. Y el examen oral, que antes se hacían, se daba mejor o peor, pero es muy importante saber expresarse. Por tanto, lo decía Sandra, es una herramienta, habrá que utilizarla bien, pero mientras tanto, hagamos de la necesidad virtud y hagamos que la gente en las clases se exprese oralmente. Es que no viene mal. Además, bueno, vosotros lo habéis hecho como yo. Cuando estudiábamos, ¿qué hacíamos? Lo primero era una lectura rápida y luego los resúmenes. Sí, sí. Resúmenes que ahora hace la inteligencia artificial. Y yo recuerdo cuando hacía los resúmenes es cuando casi más te quedabas con las ideas. Claro. Y tú mismo ya pues, jerarquizabas las ideas, etcétera. Eso se está perdiendo, incluso en el método de estudio, ¿no? Sí, todo está cambiando. Obvio es, con herramientas que ahora nos hacen un resumen espléndido en poco tiempo. Claro, pero eso no hay que adaptar, como decían, las estrategias dentro del aula de qué tareas vas a pedir. Igual la tarea escrita, como siempre, de un ensayo de tantas páginas, igual ya no sirve. Igual hay que tirar por otro tipo de tareas, como ahora mismo están implementando, de me vas a hacer un vídeo de 15 minutos hablando sobre este tema y exponiendo este tema. Y ahí se
se ven todo el resto de competencias que podemos adquirir. Puede que te apoyes de la inteligencia artificial, pero luego vas a tener que necesitar de tus herramientas para poder sacar adelante esa tarea. Tú antes hablabas de las herramientas de cuando pasábamos de escribir a mano y al ordenador, pero es que en el ordenador seguías escribiendo tú. Nadie escribía por ti. Y tú lo que Pero tienes que tener una inteligencia artificial es como ir en un coche. Tú eres el piloto. O sea, él es el piloto, Claro, tú eres pero el copiloto, tienes que ir... Pero es que si no ponemos parada a eso, nos encontramos con que ya los niños, desde su más tierna infancia, presentan sus redacciones con inteligencia artificial. Y yo abogo totalmente por lo de los exámenes orales. Yo más de la mitad casi 2/3 de los exámenes de mi carrera fueron orales. Un único examen, asignatura anual. Esto de ahora la divido en 3, son más difíciles, la divido orales. en 3, la divido en 4, hago 25 programas. Aprobó todo porque diría el profesor, venga, ya estás aprobada, seguro. ¿Sabéis dónde se nota más cuando Yo creo que sí que me Imagínense ustedes Isabel Pérez Espinosa haciendo un examen oral. Si te lo sabías, y si no ya... Señorita, por favor, que llevamos 3 horas y ya no la puedo escuchar. Vaya, sé que le apruebo. Pero ¿sabéis dónde se nota más? Que es una invitación que hago a todos los profesores. Aunque haya muchos trabajos que estén hechos en Word con tratamientos de inteligencia artificial, el momento de la verdad es el folio en blanco y el boli en la mano. Chicos, a escribir. Claro. Pero un ensayo. Un examen abierto donde tus conocimientos estén en el papel. Ni ordenadores, ni material online, ni nada. Es decir, tú frente al papel con tu cabecita y tu boli. Esa es la prueba de fuego. Y no un simple resumen del trabajo que me acabas de presentar. Exactamente. Explícamelo. A ver si por lo menos lo has leído. Exactamente. Claro. Vaya profesores hueso que seréis vosotros en un aula, ¿eh? En cualquier caso, esto no pasa solo en la universidad ni en las clases. Claro. Este problema puede pasar en cualquier profesión, que vamos perdiendo la capacidad de creatividad, porque es más fácil. Y le pasa a los estudiantes, pero pasa a gente con 10, con 20, con 50, con 80 años. Estoy convencido, ¿eh? ¿Tú la utilizas así para algo que no proceda? Pues alguna vez buscas algo que, igual que antes utilizabas para prepararte este programa, dices, venga, que me dé ideas, que no tengo ni idea de esto. Lo que pasa es que disimula y lo escribe a más. Este programa no, por supuesto que no. Pero a veces sí, igual, claro, por supuesto, hoy había faltado. Igual que a veces buscabas en Google algo, pues puedes buscar en el Grok o Google esto. es una IA, ¿eh? Exactamente, únicamente que está menos ordenada, ¿no? A este paso. Entonces puede buscar cosas, algún elemento o algún dato, pero intento que sea lo menos posible. A mí todavía me gusta, aquí está la muestra, escribir a mano. A mí también. Porque creo que además también, no sé, se desarrollan algún tipo de capacidades que es muy difícil, ¿no? Qué antiguos. ¿Sabes lo que pasa? Que mucho mejor lo de escribir a mano, y la enciclopedia no estaba mal, ¿sabes por qué? No, estaba muy Porque bien. si se lee no se comete tanta falta de ortografía, que hay algún ticker en algún programa de televisión que digo yo, ay Dios mío, ¿dónde me ha puesto el acento? Los que rotulan. Pero en cuestión de prioridad está pasado. No, porque no lo estoy supuesto viendo. que no. Ahora mismo. Ahora los no me estoy neurocientíficos... rotulando. Digo yo que eso no pero pasa. cierto no. Los neurocientíficos Sí, dicen no. que... No, pero Sujeto y verbo con coma, pero en fin, vamos a ver esas que cosas. tú estás viendo una cantidad de faltas de ortografía tremendas y al final eso es por falta de lectura. Que normas gramaticales de ortografía hay 4 o 5, media docena. Lo demás es de haber leído y de saber cómo Y es se que lo poco que escribe. escriben no muchos leen. jóvenes es aquí, por WhatsApp, y escriben como escriben. Bueno, es que hay estudios muy recientes donde los neurocientíficos dicen que realmente un texto escrito a mano con boli fluye mejor el pensamiento que dándole a la tecla. O sea, que eso quiero decir que se ha averiguado ya. Bueno, pues si pillan a más alumnos, que la condena no sea una semana sin ir a clase o 2 semanas, que creo que ha sido en la Universidad de Burgos. Señores, muchas gracias. David, por cierto, no te he felicitado, lo tengo por aquí apuntado, le han dado la antena de oro por el Marcapáginas, que es un programa de radio en Radio Intereconomía, y eres antena de oro 2025. Y tan joven, ¿te das cuenta? Y tan joven, ¿ves? Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Isabel Pérez, Sandra Amed. Les espero mañana, 10, 11 menos 25 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.